técnicas e instrumentos de intervención terapéutica, efectivamente para estudiantes de la carrera de técnico en rehabilitación de drogas de segundo año. ¿Mm? Les voy a contar un poquito sobre el módulo. El módulo, claro, comienza hoy y termina el 29 de octubre. En total van a ser 17 sesiones. ¿Sí? Las clases son los martes y jueves de 7:15 a 9:30 y los sábados de 9 a 2. Ahí yo les quería preguntar un poquito cómo lo han hecho en las otras cátedras, si es que me pueden contar. No sé, porque por ejemplo, yo el semestre pasado le hice clase a técnico en rehabilitación, pero de primer año. Y por ejemplo, habíamos acordado partir, qué sé yo, a las 9, o sea, perdón, a las 7. Partir a las 7 y terminar un poquito antes, por ejemplo. Entonces, cuénteme un poquito cómo han venido trabajando ustedes la modalidad online para yo poder adaptarme también. Hola, profe. Hola, Francisco, ¿cómo estáis? Bien, ¿y usted? Bien. Bueno, tanto tiempo. Mucho tiempo. Yo me acuerdo de ti porque me ayudaste a, creo que hacer un Dropbox, ¿puede ser? Algo en internet creo que fue. Internet me ayudaste a hacer, me acuerdo. No, sí, Sí. chiquillo, tengo buena memoria. Es algo muy bueno y a veces muy malo. ¿Ah? Francisco, cuénteme. ¿Qué le cuento? ¿Qué necesita? ¿Cómo han venido haciendo las clases? Como yo, para yo poder ir adaptándome más al Los profes van haciendo las presentaciones, haciendo preguntas, qué sé yo, vamos conversando sobre los temas, debatiendo. Hemos tenido algunos trabajos, algunas pruebas. El último profe hizo las pruebas por el aula virtual. Ah, ya. Así que no sé cómo lo hará usted, no sé si vamos a hacer trabajos con este ramo o pruebas no sé. Ahí les voy a contar. Ya. Y Y eso, pues las clases siempre empiezan a las 7:15, pero sí, o sea, yo no tengo problema en que empiecen a las 7 y terminen 15 minutos antes. No sé los demás. eso díganme ustedes. Como les contaba, con el de técnico en rehabilitación del primer año, nosotros como que acordamos un poquito el horario. En general, recuerden que el sábado, o sea, yo le puse las 9, ¿se acuerdan? Que habíamos quedado como a partir de las 9 y claro, las 2 en general terminamos un poquito antes. Pero, Sí, el ¿mm? sábado sigue siendo igual, ¿no? Sigue siendo desde las 9, 9:15. A veces cuando nos conectamos a la clase hay varios que tienen problemas, Sí, o con internet o con Teams, entonces al final terminamos partiendo media hora después la clase. claro, es verdad, Francisco, sí, ha pasado. Entonces dejamos, nos encontramos a las 7:15, ¿todos están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ya, pues. Sí, Ok, profe, a las 7:15. ya. Quedamos eso ahorita entonces. Yo los martes, jueves y sábado les voy a mandar el link para que ustedes se conecten a la sesión. Otra pregunta que tengo. En el Teams, los profesores le mandaron, por ejemplo, códigos del Teams. ¿Cómo códigos, profe? Lo que pasa es que hay un código que uno puede mandar y que habilita que los estudiantes puedan ocupar el chat. Pero es que ahí tiene que crear un canal, un grupo en el Teams con todos los correos de nosotros. Y así nosotros accedemos directamente. Pero hay compañeros que tienen o correo personal asociado a la cuenta de Teams o correo de la institución, de la universidad asociado al Teams. Entonces lo mejor es que le mandemos todos los correos
y eso los crean en un grupo de Teams. Me parece. Sí, porque yo los agregué, pero lo agregué por el de alumnos U Central. Entonces, quizás desde ahí, para que igual es bueno aprovechar el chat. Mándenme los correos. Sí, pero por ejemplo, yo ocupo el de personal. Ya. Hay otros compañeros que también tuvieron problemas con el correo de la universidad, entonces fue harto problema con el profe anterior. Perfecto. Gracias, Francisco. Miren, aquí estoy escribiendo, voy a escribir mi mail. Lo más probable es que lo tengan igual registrado, porque me acuerdo que me mandaron cosas este mes. raizaparral@gmail.com. Les voy a pedir a todos que una vez finalizada la clase me escriban desde el mail al cual les mande la invitación al link para la sesión y además para agregarlo al Teams. ¿Ya? Perfecto. Súper. Ya. Antes de explicarle... Sí, cuénteme. ¿No? Ya. No voy a partir con la evaluación. Esta cátedra tiene 3 evaluaciones. La primera consiste en que ustedes en grupos tienen que aplicar una sesión de un taller grupal. Ustedes me dirán, pero Raiza, ¿cómo? Si estamos en online, ¿verdad? Es distinto a presencial. Y efectivamente por lo mismo, porque los equipos actualmente se han tenido que ir reinventando. Y muchas de las actividades que estábamos muy acostumbrados a hacer, como en intervenciones grupales, no presenciales, es importante poder ir adaptándola a las lógicas ya más del online, ¿sí? De lo virtual. Les voy a explicar en qué consiste. Eso tiene un 30% del curso. Después viene una primera prueba solemne que se realiza a 2 porque es una prueba bastante larga y esa prueba se realiza un día sábado. Es decir, yo el sábado en la mañana les envío la prueba y yo voy a estar conectada y ustedes me realizan preguntas, ¿verdad? Y responden en el horario del día sábado esa prueba. Y luego viene una segunda prueba solemne, que es un caso clínico, ¿vale? La verdad es que la segunda prueba solemne es bastante más cortita que la primera, entonces por eso tiene un 30%, ¿ya? Y esa es individual. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Hola, profe. Hola. Habla con Jorge. Jorge, a ver, activa la cámara para recordarme. Ya, al tiro. Hola, Jorge. No sé si se acuerda. Cuénteme. Mire, la pregunta que yo le quiero hacer es en relación a lo del caso clínico. ¿Vale? Va más enfocada, va a ser algún caso que nosotros vamos a tener que averiguar, va a ser algo hipotético o va a estar sostenido mediante un instrumento, alguna aplicación de alguna pauta de preguntas, cuestionario, algo así. Mira, el caso clínico, la verdad es que les voy a presentar los antecedentes, de hecho, de un paciente que yo tuve hace un par de años atrás. Ya. Ah, ya. Con todos los datos de identificación cambiados, qué sé yo, la carrera, o sea, en eso, por supuesto que hay confidencialidad. Es un caso mío que yo se los voy a pasar a ustedes y ustedes tienen que resolverlo a la luz de algunos conceptos que les voy a pasar en clase. Ya. Ya, profe, gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿Usted lo resolvió, cierto? No estoy segura. No sé. Lo que pasa es que no sé cómo habrá continuado el proceso del paciente.
¿Desapareció? No, fue derivado a otro dispositivo. Sí. Sí. Eso. Bueno, si tienen dudas, volvemos y la respondemos. Aquí está el calendario. Hoy estamos acá, iniciamos nuestras clases, ¿verdad? Nos vemos jueves y sábado, y así progresivamente. Esta intervención grupal va a tomar 2 módulos, una parte del jueves y la otra, aquí me confundí, pero sería el sábado. El 24 es la primera solemne, como les cuento, esta se resuelve en clases. ¿Sí? Bueno, en verdad la segunda también se resuelve en clases, pero esta es de A2, la del 24. Ya es bastante más larga, por eso la puse el día sábado. Lo otro trabajos grupales que hay un límite de personas, ¿sí, no? Porque nosotros tenemos los grupos formados desde el año pasado, yo creo. Algunos son de 3, otros son de 4, otros de 5. Para la prueba solemne, dices tú. No sé, ¿por qué dice grupal ahí? 2 grupal. Esos son trabajos grupales, ¿no? Vale, sí, voy a volver, mira. Esta primera, claro, se hacen en grupo. Ahí ustedes me tienen que mandar qué grupos van a trabajar. Pueden ser los mismos que han ido trabajando estos años, yo no tengo problemas con eso. Ahora bien, la primera prueba solemne es de A2. Ok. Ahora, igual tenemos que ver, porque estoy jugando, si son 15. Obvio que vamos a tener que ver ahí qué hacemos con el estudiante extra. ¿Sí? Si es que lo incorporamos a un grupo. Sí, eso es como. Y ya esta segunda prueba solemne individual. Y aquí está la organización como de la... ¿Cómo? Y aquí está la fecha de cuándo serían estas instancias evaluativas. ¿Mm? Ya, aquí necesito harta atención y que me pregunten harto, ¿ya? Porque aquí está, por así decirlo, la estructura preliminar de lo que les voy a pasar durante este curso. ¿Por qué preliminar? Porque uno nunca sabe, ¿sí? Es como, Sí. esto es lo que yo espero pasar en este curso, ¿ah? Puede darle F5 para que se vea más grande, porque no se ve mucho. F5, ¿ves? Tu parte ahí. No me resultó nada el F5, por Francisco. No, pero... La function. Ahí. Ahí sí. ¿Se ve bien o no? Sí, ahora sí. Gracias. Y chiquillas, me ha pasado que desde que empezó todo el tema de la pandemia, yo en verdad estoy como súper abierta y flexible a que puedan pasar cosas en el camino, ¿ya? Como desde que a alguno de nosotros nos pueda pasar algo, ¿sí? Entonces, por eso yo les comento, este es como el ideal que yo tengo, o el ideal, yo ya llevo más o menos 3 años haciendo este curso. Entonces, como lo que yo usualmente he pasado en este curso. ¿Mm? Hoy día, principalmente en la introducción, tengo ahí algunas preguntas que quiero que podamos responder entre todos. El jueves vamos a hacer una aproximación a temas más epidemiológicos y vamos a revisar el GES de consumo perjudicial y dependencia de alcohol y otras drogas en personas menores de 20 años. Pregunta, ¿tienen esta guía GES? Y yo recuerdo, no. Ya. No, profe. No, profe, no la tenemos. Ajá. ¿La conocen? ¿La han revisado en clases previas? Ya. Entonces, el jueves es muy probable que veamos... Ah, no, nada que ver, perdón, me fui. Sí, vamos a quedarnos en GES. El sábado vamos a revisar trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, ¿verdad? Alcohol y marihuana, pero del DSM-5. Pregunta,
¿Los conocen? Hemos visto, creo, algunas pinceladas del PSM virtual, si no me equivoco, pero así como... En lo personal no, profe. Ya. Porque de hecho, en el caso clínico, yo les voy a pedir un eje multiaxial del DCM. ¿Lo han revisado? No. Ya, perfecto. Es que yo les pregunto esto como para ver también si sigue siendo pertinente, ¿no? Como las materias que les voy pasando, porque si me dicen, profe, no me ha hablado todo el año, claro, ¿no? Le voy a dar como importancia quizá a otras partes del contenido. El martes 29 vamos a revisar lo que es entrevista clínica y genograma. La entrevista es una herramienta clínica de gran importancia para poder evaluar, por ejemplo, el estado psicopatológico actual del paciente. ¿Sí? Además, que nos permite acceder a su historia vital, o al modo en que la persona significa su historia. ¿Sí? Hay distintos tipos de entrevistas. La entrevista también requiere ciertas habilidades. Por eso que comienzo con la entrevista clínica. Porque hay entrevistas en las cuales, por ejemplo, los pacientes llegan y te hablan harto, ¿no? Y te cuentan un montón de cosas de su vida, ¿sí? Pero hay otros pacientes que, por ejemplo, hablan muy poquito. Y eso dificulta la entrevista clínica. Hay veces que a nosotros nos pasa, como terapeutas, que también nos encontramos como con ciertas dificultades para preguntar cosas, ¿no? Por ejemplo, el área de la sexualidad siempre es un tema que puede generar cierta incomodidad al preguntarlo. Muchas veces, quizás no en este área en particular, pero en otras áreas de la salud mental, justamente el tema de drogas es algo que genera como harto resquemor a la hora de preguntarlo, ¿sí? Entonces la idea es que podamos revisar un poquito como todas esas áreas y revisar algunos puntos de abordaje en la entrevista, cómo manejar algunas situaciones un poquito complejas, algo que es muy común, el tema del escamoteo, ¿no? También idealmente ver cómo lo abordamos. Genograma, ¿lo conocen? Sí, lo vimos en el ramo anterior. ¿Cuándo lo vieron? El ramo anterior, profe. En el ramo anterior. Entonces, si ya lo vieron, les voy a pedir que hagan el genograma nomás para que veamos si es que se recuerdan bien cómo hacerlo, ¿ya? De todas formas, el genograma nos entrega harta información, porque recuerden que muchas de las problemáticas de salud mental, y particularmente vinculadas al tema de droga o alcohol, uno le puede dar una mirada sistémica a eso, ¿no? Muchas veces pueden haber patrones familiares, modos de resolución de conflictos, ¿sí? Y el genograma aparece como una primera aproximación de la dinámica de la estructura y de la dinámica familiar. El jueves 1 de octubre, la idea, miren, yo siempre me organizo, igual a veces queda pendiente, sí, por eso como que en el martes 27 de octubre le puse preguntas, pero en verdad es como para alcanzar a ver las cosas que nos queden pendientes. El jueves 1 de octubre, la idea es que veamos la estructura para organizar las intervenciones grupales. ¿Sí? Lo más probable es que la mayoría de ustedes ya hayan aplicado, qué sé yo, talleres, estrategias quizás de prevención, ¿verdad? O de promoción. Pero en esa clase les voy a mostrar un poquito cómo es la estructura general de cómo debiese planificarse y ejecutarse las intervenciones grupales. Que de hecho, en términos de manejo, son bastante desafiantes, ¿no? Yo no sé si ustedes han tenido experiencia manejando grupos. Sí, algunos de acá sí, profe. Ya, ¿y cómo es? Algo de experiencia, profe. ¿Qué es lo desafiante de manejar grupos? ¿Cómo llevar las terapias, por ejemplo? Claro, como guiar la sesión. Si, por ejemplo, tenemos algún paciente, usuaria que sea
un poquito más disruptivo, por ejemplo, ¿no? Con el grupo, ¿verdad? Son situaciones que es importante saber cómo manejarlas. Ahí importa mucho el encuadre. Yo creo que con el tiempo cada vez le voy tomando más importancia al encuadre. Y el encuadre es interesante porque uno no lo pesca mucho, pero en general el encuadre lo que nos viene a delimitar son las condiciones básicas o mínimas para que podamos hacer nuestro trabajo. Y justamente cuando se falla el encuadre, nos permite la estrategia de poder interpretarlo, señalarlo y trabajarlo, ¿no? Más que alguien que, no sé, no cumple el encuadre, como, ay, que eres malo, te vamos a echar del grupo, es más bien, bueno, ¿qué está pasando con esta persona? Profe, Dígame. ¿el encuadre es como algo más técnico, más de así como de estructura, o también base como en el desarrollo, no sé, pues en la igual, o sea, en las terapias grupales, poder interpretar las emociones que de repente uno ve cómo pueden reaccionar algunos de los usuarios en estas intervenciones grupales? Por ejemplo, sí. Mira, el encuadre, independiente si es para intervención individual, familiar o grupal, se define como una suerte como de poner límites, ¿no? Y partimos de lo más básico, es decir, por ejemplo, si usted nos organiza a nosotros, no al resto del curso, un taller, qué sé yo, para reconocimiento y expresión de emociones, y yo me comprometo con usted a ir, pero no voy, ahí estoy rompiendo el encuadre, po. ¿Sí? Entonces, el encuadre va desde, por ejemplo, el horario, la frecuencia, un poquito también la actitud. Regla y normas, como regla y normas. Como ciertas reglas, sí. Como ciertas reglas. Y lo interesante es que aquello que se sale del encuadre, uno lo puede trabajar terapéuticamente. Eso es lo interesante del encuadre. Más que como, oye, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a esta persona? Uno puede, por ejemplo, en otra instancia, poder explorar qué es lo que está pasando, que no se está pudiendo respetar el encuadre. Luego, el sábado 3, vamos a ver tipos básicos de intervención. Suena un título muy ambiguo, de hecho lo es, pero va a ser una clase muy interesante porque estos tipos básicos de intervención nos permiten contar con ciertas herramientas para desenvolvernos ya sea en intervenciones individuales, familiares o grupales, ¿sí? Entre ellas están, por ejemplo, el informar, el señalamiento, la confrontación, que ahí les voy a enseñar la confrontación como técnica, porque uno suele pensar o suele referirse a la confrontación como, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Pero la confrontación como técnica de intervención psicoterapéutica más bien alude a que la persona, por ejemplo, muestra dos aspectos que son opuestos y uno se los señala. Entonces, imagínense, están en una entrevista con una paciente, le preguntan cómo está, la paciente se pone a llorar y dice, no, sí, estoy súper bien. Ahí ustedes pueden confrontar, ¿sí? En términos de intervención terapéutica. Entonces podrían decir, oye, mira, me dices que estás bien, en lo verbal, ¿no? Pero en lo no verbal, veo que estás llorando. ¿Sí? Esa es la confrontación. La confrontación se hace también cuando los residentes, por ejemplo, tienen actitudes que no corresponden durante el tratamiento, como la modo de alguna forma de corregirlo o de que puedan darse cuenta que están equivocados, por ejemplo. ¿Me podrías dar un ejemplo? No sé, cuando les dicen que, por ejemplo, no fumen en tal parte, un tipo fuma igual,
Entonces después, como a manera de llamarle la atención, se le hace un círculo, por ejemplo, en una terapia en donde se le confronta con todos los compañeros, diciéndole todo lo que está haciendo mal, su actitud y su personalidad que está mal, o todos los problemas que ha tenido con toda la gente. Claro. ¿Podría hacer Mira, eso? es que justamente de eso, al menos el tipo de confrontación que yo le voy a enseñar, está un poquito alejado de eso. Porque la confrontación, como técnica de intervención psicoterapéutica, va a invitar a que el paciente o al usuario pueda resolver las contradicciones. Todos los sujetos estamos habitados por contradicciones, ¿no? Es muy difícil ser coherente 24/7. ¿No? Ambivalencia. ¿Ah? Ambivalencia. Claro, bien, también frente como a situaciones de ambivalencia, ¿no? Como que quiero algo, pero a la vez no lo quiero, o algo me desagrada, pero a la vez me gusta, ¿sí? Claro. Entonces, la confrontación como técnica apela más bien, más que a decir como si alguien se equivocó en algo, apela a que la persona pueda integrar aspectos de sí mismo, ¿sí? Como técnica de decisión propia, o sea, de tener un objetivo, por ejemplo, en vez de estar dando vueltas por aquí y por allá, decidirse por algo, ¿a eso me refiero? Sí, sí, por ejemplo, sí. Por ejemplo, si mi objetivo es a ver, no se me ocurre nada ahora. ¿Me podrías darte un ejemplo para poder apoyar mi...? No sé, de repente va también en la actitud y cuando se comportan como callosos, como le decíamos en la residencia nosotros, que eran molestosos, que molestaban a la gente, pero a su vez, cuando, no sé, estaban en una terapia, por ejemplo, se comportaban de otra forma. Eran como, o cuando estaban con la familia, qué sé yo, se comportaban de otra forma. Ajá. Claro, por ejemplo, eso se pudiese confrontar, ¿verdad? Como, oye, mira, me llama la atención que en tal contexto aparece algún, como este aspecto tuyo, quizá algo más burlesco, ¿verdad? Y en otro contexto aparecen otros aspectos tuyos. ¿Cómo lo explicas? ¿Cachai? Como que por ahí va la confrontación. Por eso la confrontación suena una palabra muy fuerte, pero justamente la idea es como poder trabajarla psicoterapéuticamente, ¿no? Como propiciar, por así decirlo, la reflexión. Chuta, ¿por qué haré esto cuando estoy con mis compañeros? ¿Y por qué me comporto distinto cuando está mi familia? Por ejemplo. Claro, sí, pero eso va a depender de las actitudes, por ejemplo, porque, no sé, cómo nosotros vamos a orientar a una persona en corregirle una actitud que a nosotros, a nuestro parecer, no es la adecuada, o ante los compañeros no es la adecuada, pero ante él sí. O sea, para él sí. Mira, Francisco, claro, es que yo creo que esto que yo le estoy proponiendo no está mucho en la lógica de la corrección, está más en la lógica como de la reflexión. Que no digo que o sea, es una propuesta. Ustedes pueden ocupar más de una herramienta de intervención terapéutica. Yo no digo que estas sean las únicas ni las mejores. Estas son algunas que pudiesen ayudar. Sería un tratamiento cognitivo, no conductual. Por ejemplo, ¿sí? Yo no sé si le había contado, pero yo tengo una formación re psicoanalítica. Pero sin ello, sin desmerecer también los aportes conductuales ni cognitivos, particularmente vinculados al área eh, de, la, de las adicciones. Bueno, y otra más, miren qué interesante está, se las voy a adelantar. Hay una que se llama autorrevelación, pero que también es una técnica psicoterapéutica. Es decir, cuando yo cuento algo de mi vida a un paciente, a un usuario, ¿verdad? Pero con un objetivo terapéutico. ¿Les ha pasado? ¿Y que la otra persona se siente identificada con la historia?
Claro, por ejemplo, que están contando alguna situación y uno puede recordar y compartir quizá una experiencia donde uno más o menos se sintió de forma similar. Profe, a mí me ha pasado, pero como de contarla y después poder mirarlo de una otra manera, como resignificación. Sí. De hecho, Michelle, la autorrevelación apunta harto a eso, como poder resignificar esa experiencia que cuenta el usuario, aportándole quizá como otra lectura, ¿no? Desde la propia experiencia que a uno le llega, tal cual, sí. Sí. Bueno, ahí nos vamos a entretener harto hablando, recordando, compartiendo experiencia entre todos, ¿sí? A mí me entretienen estas cosas, sorry, yo amo, ustedes saben que yo amo mi carrera, amo lo que hago, entonces todas estas cosas las encuentro súper entretenidas. Y me divierte mucho también escuchar los que podamos reflexionar juntos, compartir experiencias, ¿verdad? Entonces, el martes 6 les voy a pasar la teoría general de sistemas y el sistema familiar. Esa clase es muy interesante porque vamos a conversar sobre las características de los sistemas, cómo operan, cuáles son sus principales reglas, principales atributos, y cómo los podemos ocupar nosotras y nosotros para la intervención. Profe, dígame. ¿Qué? Puede compartir. Ah, chunga, disculpa. Me tienen que ir a avisar. Yo también. Yo decía, Dario, ¿por qué no veo la pantalla? Y es porque... No, por favor avísenme, a mí a veces se me va, yo te juro, es como, miren esto de acá, y anda media hora sin el power, así que por favor avísenme. Así que eso, vamos a revisar ese martes. El jueves les voy a pasar los axiomas de la comunicación. Los axiomas de la comunicación es de un autor, los propone un autor que se llama Paul Watzlawick, que es de la Escuela de Palo Alto, de Estados Unidos. Él se dedicó mucho a la psicolingüística, ¿no? También muy tomado a la teoría general de sistemas, y es muy bonito lo que él plantea y nos ayuda mucho a tener ciertas claves para pensar lo que se pone en juego en términos relacionales. ¿Sí? Ahí lo van a ver y yo creo que les va a gustar. Eso habla de macrosistema, microsistema y cosas así, ¿no? Eso que están mencionando tiene que ver con el modelo ecológico de Bronfenbrenner. No se los voy a pasar. Ah, qué bueno, porque ya nos pasaron eso. Sí, pues sí, ese ya está pasado. No, ese no. Yo doy por sentado. Eso sí ya lo conocen. Ya me olvidó ya. A mí, yo encuentro lo bonito de este curso es que este curso es muy clínico. Es muy del quehacer cotidiano con los pacientes, del encuentro con ellos, de cómo intervenir. Entonces, todo lo que les pase, la idea es que nos pueda aportar para profundizar, ¿no? en lo que le pase a la persona. Vamos a hablar de la codependencia, algunos le llaman interdependencia, ¿verdad? Yo se los voy a enseñar al menos con este concepto. Hasta ahora, de las cosas que le he mencionado, ¿ya la han revisado antes? Codependencia, un poco. Y lo demás, no. Ya. Creo que no. Ok. Entonces el sábado vamos a ver codependencia. Y probablemente también comencemos con el modelo transteórico el sábado. Se los puse acá de todas formas. El martes 13, modelo transteórico del cambio, ¿verdad? De los autores Prochaska y Di Clemente. ¿Lo han revisado? Creo No, que sí, profe, no estoy muy cerca. Soy malo para el nombre. Esto de la precontemplación, contemplación, preparación, ¿se acuerdan? Los estadios. Sí.
Los estadios de la recaída, ¿no? El proceso de Claro, recaída. el estadio de la recaída, tal cual, pero que la recaída se contempla como parte del proceso, ¿se acuerdan? Sí. Claro, porque ahí se evalúa en qué en qué estadio, digamos, está la persona que recayó y qué tal grave es la recaída, se podría decir, ¿o no? Claro, o sea, técnicamente para que hablemos desde el modelo transteórico de recaída, estamos pensando que la persona al menos esté en un estadio contemplativo, porque si no, no podríamos hablar de recaída. Ahí les voy a recordar más la materia, al parecer ya la manejan, pero se las voy a refrescar. El jueves 15 vamos a tener la primera intervención grupal, el sábado 17 vamos a tener el resto. El martes 20 quiero comenzar con la entrevista motivacional de Milner y Rolnick. ¿Se lo han pasado, no? No, profe, esa no me suena. No. Ya, perfecto. Ahí esa parte va a estar muy entretenida porque es como bien enfocado al tema de las adicciones. Ahí los autores se basan bastante en el modelo transteórico. Tienen como hartos planteamientos vinculados a la resistencia, a cómo intervenir en la resistencia. Esto ellos dicen como rodar con la resistencia, ¿no? Es como toman esto de la ambivalencia. Recuerden que una de las características de estar en el estadio contemplativo es la ambivalencia, ¿se acuerdan? Entonces, justamente lo que proponen los autores, Rolner y Milner, es como poder como acentuar la ambivalencia para que tenga alguna resolución. Más que como hacerlo ya, pero decide o sigues o no sigues, ¿verdad? Es como provocar un estado más de mayor tensión en la ambivalencia. Les voy a dar un ejemplo, no tiene que ver con temática de droga, ¿vale? Pero sí tiene que ver mucho con ambivalencia. Recuerdo hace hartos años ya que yo hubo un tiempo que trabajé en un centro de terapia de pareja, quizás se lo habré comentado el año pasado, no sé. Y me acuerdo que me llegó un paciente que llega porque no sabía si separarse o no de su esposa. Y llega un poquito diciéndome qué le tenía yo que decir, ¿no? Si es que era mejor que se separara o no. Posición muy compleja para los terapeutas, ¿sí? No, nosotros no tenemos por qué decidir por la otra persona. Y me acuerdo que ese tratamiento fue muy interesante porque en algún punto me dediqué a sostener la ambivalencia. A que él viera los pros, los contras de ambas cosas, cómo se sentía, qué era significativo para él, pero hasta que él tomara esa decisión. Entonces, ahí es muy interesante porque cuando la ambivalencia se resuelve en el sujeto, también da una sensación como de, tengo capacidad decisional también. Claro, al ejercer presión ayuda a resolver también y que nazca de la persona, me imagino. Claro, claro. O a sostener ese estado de ambivalencia, exacto, Tatiana. Sí, es como, nadie sabe si lo mejor para uno es separarse o no de tal o cual persona, exceptuando quizás situaciones de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Estoy hablando un poco como fuera de esos márgenes, ¿no? O de esas situaciones más complejas. Pero si no es así, claro, es una decisión tan propia, ¿no? Es como, sí. Bueno, el sábado 24 tiene esta primera solemne, que es de 2. El martes 27 lo dejé de preguntas, pero en verdad lo más probable es que sigamos con entrevista motivacional. Y el martes 29 tienen el segundo caso, o sea, la segunda solemne. ¿Preguntas hasta acá? No. ¿No? Ya. Con respecto a la intervención grupal que tienen que realizar el jueves y el sábado. Consiste en grupos de 3 a 4 estudiantes. Si alguien me dice, profe, somos 5, hemos trabajado todo el año juntos. Vale, ok. ¿Ya? Pero me lo dicen.
para yo tenerlo contemplado. Consiste en realizar una sesión de intervención grupal al curso, ¿sí? Entonces la idea es que ese día ustedes lleguen y digan, por ejemplo, este taller se llama, le voy a poner un nombre, taller de expresión de emociones. Y ustedes son un grupo y ustedes mismos nos van asignando quiénes somos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes son un grupo de usuarios de una residencia. Ustedes son un grupo de estudiantes de un colegio, ¿sí? Ustedes nos asignan al resto quiénes somos. Y el resto tenemos que adoptar esos roles, ¿sí? Entonces ya, el taller de expresión de emociones, ustedes van a ser ya residentes de la comunidad tanto. Aquí me faltó agregar algo, esperen. Aquí, espérenme. Participantes para quién. ¿Ya? La idea es que dure aproximadamente 20 minutos la intervención grupal. Y ustedes me tienen que entregar un anexo ese día con el nombre del taller, el tema de la sesión de hoy. Entonces, por ejemplo, yo llego ya, hola, ya mi nombre es Raiza, yo soy terapeuta, el taller se llama expresión de emociones. Hoy en particular vamos a trabajar la nominación de las emociones. ¿Ya? Entonces, ya hacemos tal actividad quizás de rompehielo, después otra actividad central, ¿sí? Y después el plenario, las conclusiones. ¿Mm? Eso. Y la idea es que la intervención esté orientada, por supuesto, con el tema que ustedes van a trabajar ese día. Y la idea es que ustedes armen un encuadre con nosotros, ¿sí? También en el anexo que me entreguen los criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Como para participar o no en el grupo. Los objetivos, el proceso, cómo se haría y la actividad y tareas que van a hacer para la sesión. Esa es la intervención grupal. ¿Dudas? Ya. Importante para ese día. Todos tienen que estar con sus cámaras prendidas. Todos. ¿Por qué? Si en la vida real hacemos un taller grupal, es algo que debiésemos solicitarles a los participantes como parte del encuadre. A mí no me molestan que estén con la cámara apagada, me importa que hablen, me importa escucharlo, yo me aburro de hablar yo sola todo el rato, les soy súper honesta. Pero ese día tienen que tener todas las cámaras prendidas y es parte del criterio de evaluación. Es decir, si no tiene la cámara prendida, se le disminuye la nota, ¿ya? Al menos para ese día. El objetivo de este curso, claro, es que es la intervención grupal y lo otro tienen que resolver ahí las solemnes que les voy a enviar. Profe, Dígame. no está compartiendo pantalla. Pero ¿cómo se me fue de nuevo la pantalla? No te puedo creer. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ya. Objetivo. Al finalizar este módulo, la idea es que ustedes estén en condiciones de aplicar técnicas e instrumentos de intervención para el manejo grupal y también individual. Ya. Los quiero escuchar a ustedes y les voy a hacer preguntas, ¿ya? Entonces, Desde ahora ya. desde ahora ya, claro, desde este momento ahora ya. Quiero que vayamos respondiendo. Dejé de compartir, ¿verdad? Es que
Perdónenme. Ahí. Ya. ¿Es el consumo perjudicial de alcohol y drogas un problema de salud pública? ¿Por qué? Profe, Dígame. bueno, ya en el trabajo tuvimos temas de sesión, ¿ya? ¿Ya? En el cual se habló el tema de la problematización de consumo de droga y alcohol, el cual se está viendo ya desde, pucha, nos decían que a partir desde el año 2015, como más fuerte, el tema de un tema de salud, ¿ya? Ajá. Que se está abarcando mucho en la gente joven, en los muchos programas, se está viendo un aumento y se están haciendo falta ciertas residencias, programas que trabajen en el área de consumo, pero convirtiendo prácticamente a una manera ascendente en un problema a nivel nacional, en diferentes lugares, comunas, regiones. Entonces, considero que sí, es una problemática de salud. ¿O parece que yo no entendí muy bien la respuesta, profe, la pregunta? No, está bien, está bien. ¿Hay alguien que quiera complementar al compañero? Yo opino igual que el problema de salud pública porque el consumo perjudicial, ya sea de droga o de alcohol, incide harto en el número de, no sé, de delitos sociales. Por eso también. Ajá, bien, Aparte incide en las enfermedades mentales también, profe. claro. Es decir, tiene consecuencias físicas o puede aumentar ciertos riesgos en la salud física, ¿no? Como también puede aumentar el riesgo en el desarrollo de trastornos psiquiátricos. De hecho, por ejemplo, en el caso de evaluación de riesgo suicidal, por supuesto que se contempla el tema del consumo de alcohol y drogas, ¿no? Porque alguien, por ejemplo, que amenaza con querer matarse, suicidarse, disculpen, o deja una carta, qué sé yo, como el alcohol está muy vinculado a lo impulsivo, puede efectivamente que intente concretar el acto si está bajo los efectos de tal o cual sustancia. ¿Sí? ¿Han revisado el concepto de patología dual? Eso es cuando tiene trastornos mentales y además consumo, ¿no? O Sí. otras enfermedades, además del consumo. Sí. La patología dual, igual lo vamos a revisar, pero la patología dual a grandes rasgos es cuando está un trastorno relacionado a dependencia de droga, alcohol u otras sustancias, y además un trastorno psiquiátrico clásico como la esquizofrenia, la bipolaridad, la depresión, y lo complejo en el abordaje, ¿no? Porque requiere un abordaje bastante integral. Y algo interesante de la patología dual es que ninguna se explica por la otra, ¿vale? Por ejemplo, hay un tipo de psicosis, oigan, disculpen si yo le hablé de estas cosas el año pasado, yo, ¿ya? Ustedes me dicen, ay, profe, ya lo habló, qué sé yo. Pero hay un tipo de psicosis que se llama trastorno inducido por sustancias, de hecho, ¿sí? Que es una psicosis que se puede producir por ingesta, no sé, por ejemplo, marihuana. Entonces ahí ya no sería patología dual, ¿ya? Porque el episodio psicótico se explica por el consumo. Por ende, cesa el consumo y se van los síntomas psicóticos. ¿Sí? Bueno, ahí me fui para otro lado. Ya, volvamos a nuestras preguntas. Cuéntenme, ¿por qué la adolescencia es una etapa de mayor vulnerabilidad para el consumo de alcohol y drogas?
porque los adolescentes están buscando su identidad, profe, tratan de ser aceptados en los grupos de sus pares y generalmente en esa época es cuando están experimentando con droga y empieza como el consumo. Ajá. Entonces hay algo que tú hablas como relacionado a la identidad, ¿no? Sí, pues, profe, ellos andan así como en busca de mi destino, así como dice la película, pero como están en edad así como de participar en fiestas y cuantas cuestiones, como está como más, es más probable que vean droga más que otra persona. Ajá. Es decir, hay ciertas características propias del ciclo vital, ¿no? De la adolescencia. La adolescencia justamente es una etapa en donde la identidad se está construyendo, ¿no? Donde implica una transición entre el mundo adulto y el mundo infantil, donde vemos, por ejemplo, que los adolescentes están muy capacitados para hacer cosas de adulto, qué sé yo, desde el traslado independiente, tomar ciertas decisiones, pero para algunas cosas también tienen una patita a lo infantil. Pero además, miren, hay algo que ahí menciona el compañero que es re interesante, que tiene que ver con la importancia de lo social, ¿sí? En términos de la inclusión o exclusión social. ¿Mm? Ojo acá, porque la inclusión o la exclusión social siempre va a ser un tema, incluso en el mundo adulto. ¿Mm? No es raro ver o escuchar quizá usuarios, usuarias, conocidos, amigos que, por ejemplo, no están cómodos en un trabajo, porque no se sienten suficientemente incluidos. Es decir, la inclusión siempre va a ser un tema en la vida, ¿no? Pero cuando uno es adulto es más manejable los traumas, porque o puede ser más controlable, pero cuando uno es adolescente, uno no percibe eso, no controla el trauma que le produce, por ejemplo, que no sea aceptado en un grupo donde él quiere pertenecer. Y eso le va a perdurar para toda la vida. En cambio, uno cuando es adulto ya, si no tuvo sus traumas, si los tuvo, ya por lo menos, si no puede pertenecer a un grupo, le da lo mismo, ya, se olvida de eso y sigue su vida, ¿no? O sea, ojo, porque de hecho el mismo hecho, Francisco, que te dé lo mismo, es un modo de enfrentarte a la sensación de exclusión, por ejemplo. Pero es un modo que uno forja, ¿no? A lo largo de los años. Pero como tú bien dices, en la adolescencia uno es como que todavía no los forja muy bien esa estrategia de afrontamiento. Sí. Sí, y además que la adolescencia ya es de por sí, pienso yo, que es una etapa de cambio y en sí misma es como un poco estresante, encuentro yo. Entonces, hay mucha vulnerabilidad ahí, por lo tanto, cualquier cosa que pueda suceder, o como por ejemplo un impacto como un divorcio o algo así, obvio que influye en esa etapa de crecimiento de un joven, digamos. Ajá, sí, tal cual. Sí, Tatiana, como el tema más afectivo, ¿no? Uno en la vida adulta pretende o intenta al menos regular el mundo afectivo, ¿sí? Quizá en la adolescencia, eso como nos decía el Francisco hace un ratito atrás, está como un poquito más crudo, no está tan cocinado como en el mundo adulto. ¿Mm? ¿Algo más que quisieran añadir de por qué la adolescencia sería una etapa de mayor vulnerabilidad para el consumo de alcohol y otras drogas? Profe, ¿Sí? También está el desapego con los padres. Eso igual es súper importante, el vínculo afectivo que ellos tienen. Ajá. Bien, ya voy a tomar esa parte. ¿Alguien más quería hablar? sí, yo, el Carlos. Como Dile, decía el Carlos. Francisco, en la adolescencia hay como poca madurez, yo creo que emocional, porque ve que dicen que cuando uno está en adicción, como que uno se queda pegado digamos, en la edad emocional, Ujú. cuando empezó como el consumo, entonces tiene como algo que ver igual con eso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Claro, es como que si inicia el consumo en la adolescencia hay mayor probabilidad de que pueda
instalarse como de forma más crónica, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí. O el hecho de tener como una experiencia nueva, aunque sea buena o mala, el saber que se siente. Es como una edad igual más de cosas, como de probar cosas nuevas. Ya Ajá, sea buenas o malas. tal cual, sí. Hay harto de eso, ¿no? Como de poder experimentar sensaciones nuevas, sí. Y también lo que mencionaba hace un ratito, Tiare, como esto el tema de los padres, ¿no? Porque recordemos que para los padres, aquí los que tienen la experiencia de ser madre o padre, ¿verdad? Ser padre y madre es como estar en un constante duelo, ¿no? O sea, uno parte con un bebecito en los brazos, ¿no? Amamantándolo, y después hay un joven de 14 años que uno no sabe cómo decirle las cosas, ¿no? O cómo aproximarse. A eso me refiero con que es un duelo, porque nos encontramos que este sujeto en crecimiento, o esta persona en crecimiento, va a requerir por parte de los adultos distintas formas de aproximarse. Y ello, Tiare, vamos a estar muy vinculados a lo que vamos a trabajar en torno a la codependencia. En algún punto como el sistema familiar, sin quererlo, ojo, sin quererlo en muchas ocasiones, puede reforzar conductas adictivas. Bien, pues. Estimados y estimadas, ¿qué estrategias de prevención del consumo de alcohol y drogas pueden utilizarse? ¿Han utilizado ustedes? ¿Han visto que son eficaces? Cuéntenos un poquito. Comunicación principalmente. Profe, Dígame. Comunicación, ya lo vamos a abordar, pero otra persona dijo profe. ¿Cómo? así como anécdota dentro del programas complementarios que trabajamos. Oh, se escucha mal. Se escucha un poquito cortadito, sí. ¿Pero ahí me escucha ahora? Ahora te escucho bien. Ya, nosotros una forma de prevención, por ejemplo, que se hace a nivel comunal, es el trabajo complementario, el trabajo de circuito, buscando objetivos de trabajo en común, buscando alguna temática a la necesidad para cubrir, el tema de hacer otras cosas para tomar el uso del tiempo, por ejemplo, y esas cosas que nosotros hacemos en el día a día con los casos con los que nosotros trabajamos en el programa. Es una forma de que nosotros hacemos de prevención ante el consumo. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Ejemplos podría ser actividades complementarias en las que cual se enfocalicen talleres de consumo de prevención, que se hace con la familia, se hace con los jóvenes, con los niños, que son impartidos por el programa en cuestión, que es el PDC, por ejemplo. Ah, ya, ¿trabaja en un PDC tú? No, trabajo en complementariedad con el PDC. Ah, ya. Entonces, esos son talleres que se enfocan en eso. Por lo que nos cuenta, lo interesante es que no aborda solamente a los niños, sino a la familia, ¿no? Es como que aborda más de un microsistema, por así decirlo. Exacto, que a nivel intercomunal y comunal también. Súper. Miren, está estudiado que los talleres de prevención, primero, la idea es que sean, la idea de que sea prevención es que aún no se presente la problemática, ¿verdad? Si no, ya no estamos en el plano de la prevención, ¿sí? Y justamente como dice el compañero, esto de intervenir como no solamente con niños, sino también, por ejemplo, con profesores, con familias, o a nivel comunitario. Y además,
está comprobado que en términos del contenido del taller de prevención o de la intervención en prevención que se haga, que no sea exclusivamente en torno a la psicoeducación de drogas, ¿no? Que esa es como la forma más común que conocemos. Como, mira, el alcohol te puede hacer mal en esto, otro, la marihuana cuando eres chico, sino que está comprobado también que aproximarse desde otras áreas vinculadas al consumo pueden tener buenos indicadores en términos de prevención. Por ejemplo, modos de resolución de conflictos, habilidades interpersonales, ¿sí? Formas de regulación afectiva, que si uno las mira son temáticas vinculadas, ¿no?, al consumo. ¿Alguien más? Sí, profe, ya hablaba sobre la comunicación, en parte fue lo que habló un poco Jorge y usted también, pero más que todo la enseñanza de cómo actúa la droga, qué es lo que les puede pasar, y aparte también mantener a los jóvenes en estos casos ocupados con algunas tareas o talleres extraprogramáticos, qué sé yo, para que no pasen parados en la esquina, no hacen nada. O sea, efectivamente vemos que una de las grandes, cuando vemos que el consumo es problemático, afecta significativamente, ¿no?, en el funcionamiento global de la persona. Y a propósito de lo que tú comentas, los terapeutas ocupacionales tienen mucho que decir al respecto, ¿no? Es como, en algún punto la rutina se va estructurando en torno al consumo. Entonces, justamente lo que tú estás proponiendo, ¿no?, talleres, otro tipo de actividades, ya sean recreativas. Ojo, cuando yo digo recreativas no quiero decir como, o sea, de hecho lo voy a decir, por ejemplo, tejer, ¿no? Estoy jugando, pero no como tejer por tejer, sino porque hay actividad, la idea de las actividades recreativas es que tú vas aprendiendo cosas también, o tienen que ver con las cosas que a ti te interesan, ¿no? Y que contemplan una amplia gama. ¿Qué más? Ahí, profe, sabe que yo creo que la publicidad influye tanto también cuando tenemos una buena publicidad. Por ejemplo, a mí me ha impactado este comercial del papá que dice, él es mi hijo o algo así, dice, o este es mi hijo, dice a cada rato cuando lo muestran en su crecimiento, cuando es bebé, cuando se muestra en una obra de teatro, y después cuando aparece, que lo reconoce fallecido, digamos, en la morgue o en el servicio de salud donde entregan a las personas. A mí me impactó, yo me puse a llorar de esto, y soy llorona yo también, ¿eh? Pero me impactó mucho, me cayeron las lágrimas porque me dolió tanto, me impactó tanto, y a pesar de lo doloroso que encuentro que una publicidad súper, o sea, está bien, porque de alguna manera hay que como que tratar de remecer un poco de pronto a las personas, porque si no, no toman como conciencia del consumo de drogas en general. Y de los riesgos vinculados, ¿no? Sí, de todas maneras. ¿Lo has visto el comercial? ¿Sabes que ahora que me lo dice, se me vino como un flash? Así que yo creo que cuando la publicidad, que es algo que llega, un elemento tan masivo, yo creo que influye mucho en la prevención a todo nivel, para todas las clases sociales, para todas las edades. Entonces es una muy buena herramienta, encuentro yo, que ayuda a prevenir. De todas maneras. Sí. Súper. Bien. Sigamos con la siguiente, que viene muy vinculada, ¿no? Ya la hemos estado como introduciendo, pero ¿cuáles serían los principales riesgos del consumo perjudicial de alcohol y otras drogas? Problemas con la ley, Ajá.
problemas con la familia, con el grupo social, con su entorno social, ya sean hijos, enfermedades crónicas. Sí. Creo que es un buen resumen. Alteran el rol, yo creo, porque un papá no va a ser un muy buen papá si está, ¿no es cierto?, no puede cumplir su rol a cabalidad, ni como marido, ni como padre, y ni como trabajador, quizá por el hecho de tener un consumo perjudicial, por ejemplo, de alcohol. Entonces, ahí yo creo que es como, o sea, claro que influye muchísimo, ¿no? Independiente de las sanciones sociales que puedas tener. Sí, de todas maneras, sí. Como el desgaste que eso puede producir en los vínculos o en aquellas cosas que son importantes para las personas, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con usuarios que tienen muy quebrados ciertos vínculos, algunos que ya son derechamente que se cortan, otros que son muy problemáticos. Como tú dices, Tatiana, es como hay algo del rol que no se logra cumplir satisfactoriamente ni para la persona ni para otros. Problemas económicos también, porque está muy cara la droga. ¿Cómo? Problemas económicos también, porque está muy cara la droga, le digo. Ya. O sea, claro, no solamente por el precio, ¿no? Es como cuánto de los ingresos se van destinados a eso, claro, sí. Sí. Profe, Dígame. no normalizar el consumo. Yo creo que iría de la mano de las dos preguntas que he hecho. Hoy en día se ha normalizado mucho el consumo de alcohol como algo reciente, sobre todo en adolescentes que lo comparten con los padres porque prefieren que lo prueben en la casa. Eso también es un riesgo porque abren una puerta que desconocen en algunos casos. Yo creo que es un tema de debate bien interesante porque me gusta esto que plantean, ¿no? Es como cómo es como normalizar el abuso sexual, ¿no? Es como no podemos normalizar algo que puede ser, bueno, en el caso del abuso sexual es gravísimo, ¿sí? No se puede normalizar por mucho que pase. El problema en el tema del alcohol y la droga es que, como ustedes ya mencionaron justamente, en este país al menos, facilita, particularmente en el ciclo vital, ¿no?, de la adolescencia, facilita el encuentro con el mundo de lo social. Entonces ahí es como que hay yo tengo la impresión que hay como una paradoja, ¿no? Es como, ¿cómo no normalizar, cómo caer en no normalizar algo que tiene consecuencias graves, que tiene riesgos significativos, y que a la vez tiene esta aceptación social importante? A propósito de la adolescencia, estaba pensando en una paciente que tengo, pero miren esto, interesante, porque ella tiene otra problemática, nada que ver con consumo, pero en la última sesión ella me comentaba que intentó no salir el fin de semana, porque los amigos y las amigas la presionan mucho a tomar. Sí, ella no quería tomar tanto, ¿sí? No quería tomar. Pero era súper fuerte como el nivel de presión que ella sentía por efecto de ciertos ideales, ¿no? De pasarlo bien, de no ser fome, porque ese era el miedo que tenía la paciente. Me decían, yo no quiero parecer aburrida, no quiero parecer fome, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una dimensión también de lo que denominamos autoconcepto, ¿no? Que el autoconcepto es la imagen que yo tengo a mí misma. Entonces también como el alcohol, ¿verdad?, está muy vinculado al autoconcepto. Yo no quiero ser aburrida, o quiero ser choro, o quiero ser, qué sé yo. O quiero apañar. Dígame. Me hace sentido lo que dice mi compañera la Kenninger, porque eso que ella nombra, encuentro yo súper bien normalizar. Por ejemplo, el alcohol en las mujeres está tan, o sea, si tú te juntas con un grupo de amigas, como yo prácticamente no tomo, entonces igual como que, pucha, que fome la Tati. Entonces está tan, claro, socialmente
se ha normalizado mucho eso de que la mujer que no toma es como que no tiene ni una gracia prácticamente. Entonces eso igual es preocupante si uno lo ve a nivel de cifras. Yo no tengo la cifra aquí ahora, pero yo sé que ha habido un aumento muy importante en el consumo de alcohol en mujeres, y eso igual es súper preocupante, encuentro. De todas maneras. Sí, Tatiana, de todas maneras. Sí, pues hay factores de género involucrados, ¿no? Y también que juega para los dos lados, que se pueda visibilizar o en ocasiones invisibilizar. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un artículo que aparecía que la mayor población de riesgo en términos de consumo, por ejemplo, psicotrópicos y de automedicación, es la población de los médicos. ¿Sí? Porque los médicos tienen mucho acceso y como por el tema más social, ¿verdad? Y todo es como que se ve mal visto tener una adicción. Entonces justamente son los que tienden más a invisibilizarlo. ¿Mm? Entonces, claro, ahí está interesante, Tatiana, como en lógicas también los podemos leer de cuánto se visibiliza o invisibiliza esta problemática. ¿Mm? Yo también pienso ahí, Tatiana, como, no sé, ponte tú en temas de género, ¿no? Entre nosotras podemos hoy, si nos tomamos un cafecito, qué sé yo, pero, no sé, ahí a los compañeros pedirle la palabra, ¿no? No es tan común que un grupo de hombres se junte, por ejemplo, a tomar café o té, o una bebida, ¿no? Es como que está muy instalado también el tema del género, el tema del alcohol, por ejemplo. Lo pregunto, ¿no? Es como ahí... Pero sí, pues, profe, La chelita porque para la asado. Claro, está tan normalizado, como dice usted, con el tema del género, que no sé, pues si todos los comerciales de cerveza vienen con chiquillas en bikini en la playa, pasando los Uber, o sea, es cerveza, estamos como en la playa. claro. Entonces, está muy Buena. normalizado. Sí, sí, pues, es verdad, pues. Toda la razón. Y yo me quedo con lo que dijo la Kellinger, me encantó como lo que dijo, ojo, no normalicemos esto tampoco. Es como hay algo que hay que problematizar ahí, de lo que tú comentas, ya sea la publicidad que has traído tú, que ha mencionado la Tatiana, en términos del autoconcepto, como la Tatiana decía, también hay que uno queda como media la fome, si es que no toma, así, como... Sí. Ya, ¿cuáles son las áreas que hay que evaluar cuando una persona presenta consumo problemático de alcohol o drogas? O justamente para que nosotros pensemos que presenta un consumo problemático de alcohol y drogas. ¿Qué tenemos que evaluar? La parte social, aparte de evaluar, obviamente, que cómo está, si tiene algún daño cognitivo o algún indicio, alguna enfermedad mental producto del consumo problemático. Hoy, a propósito de lo que tú estás diciendo, ¿sabes qué? Te voy a mostrar algo, espérame. Déjame ver, me voy a salir porque lo quiero buscar. ¿Dónde la veo? Espérame, Carlos, que a mí una vez me tocó ver un TAC cerebral y aparecía el cerebro de un paciente con mucho años de consumo. Y no ves que el cerebro, sabes que te lo voy a mostrar porque tampoco soy doctora, pues me cuestan esas palabras, espérame. Pero tenía así como en el mapa marcado como el daño neuronal, cosas así. Mira, no, me llamó la atención los surcos. ¿No ves que el cerebro tiene como surquitos? Claro, sí. Es como un cerebro de Alzheimer, profe. Sí, están como súper marcados los surcos. Les quiero buscar una imagen porque, bueno, obviamente no tengo la del TAC que les conté, pero me llama mucho la atención. Es como, hay parte de la materia gris que disminuye. Sí, o sea, claramente tiene, bueno, ustedes en verdad lo saben, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, pero no encontré la imagen. La busco para el jueves. Ya, en lo social, ¿qué evalúan?
su entorno, describe los amigos que tiene, ¿Cómo? su entorno del lugar donde vive, qué tipo de sector es, el ambiente que tenga, los amigos que tiene, no sé, si está en el colegio, por ejemplo, los compañeros, qué colegio es, el social puede ser también una parte de la familia, qué sé yo, a lo mejor no la familia cercana, pero la familia un poco más lejana, qué sé yo, los tíos, cosas así, que tengan consumo o algún tipo de problemas también. Ajá, como antecedentes, ¿no? Claro. Ya, bien. ¿Qué más? Ver también el nivel cultural, digo yo, como la escolaridad que tenga. Es importante también ver si es que abandonó el colegio, si es que pasó todos los ramos, si es que repitió 10 veces, todo eso también influye harto, como para poder evaluar. Muy de acuerdo, sí. Totalmente, sí. Como yo le llamaría como tenemos los antecedentes familiares, ¿no? Y también antecedentes, llamémosle ocupacionales. Y en estos antecedentes ocupacionales va el tema escolar, ¿no? La escolaridad, antecedentes de repitencia, bien, o de abandono escolar. ¿Y qué más? Voy a ocupar la misma diapo para ir anotando sus respuestas. Permiso. ¿Qué más? Dijo el Francisco al comienzo, lo vamos a denominar red de apoyo, ¿verdad? Yo creo, profe, que yo me acuerdo de una palabra que dijo un profesor en algún minuto de lo que es biopsicosocial. Entonces, que esto es como el sujeto, el contexto social y las drogas. Entonces, habría que ver ahí cuánto es el compromiso en el fondo en cada uno de estos mundos de la persona. Y claro, puede ser la disponibilidad y acceso que tenga, si vive geográficamente en una comuna quizás de alta vulnerabilidad, a lo mejor tiene más acceso, qué tipo de sustancia, la frecuencia, ay, no sé qué más puede ser, pero como que por ahí yo creo que uno puede ver el compromiso de un paciente. Patrón de consumo, ¿no? Claro. Como el tema de disponibilidad, acceso, no, quizás esto es más del territorio, disculpen, pero el tema de la frecuencia, la intensidad. El territorio me refiero como a las lógicas barriales. El patrón de consumo, claro, con frecuencia, edad de inicio, cómo lo suben, cómo lo costea, etcétera, ¿no? ¿Qué otra área debiésemos evaluar? Los factores de riesgo y de protección. Ajá, bien. No sé, protectores. Sí, pero ¿cómo cuáles? Los factores de riesgo que están en su entorno más cercano, los padres, familia. Ponte tú de la familia, ¿qué deberíamos evaluar? El tipo de relación que tiene la usuaria o el usuario con la familia. Perfecto. Los vínculos. Modo vincular. Dígame. Dígame. Los duelos no resueltos, profe, puede ser, ¿o no? Por ejemplo.
en principales conflictos, como por ejemplo duelos no resueltos, el modo vincular, aquí estructura de la familia, ¿no? Estructura y dinámica familiar. No, perdón. Estilos de comunicación. ¿Existe algún patrón de consumo? Si existe algún, exacto, sí. Eso lo pondremos acá, mira, antecedentes familiares de alcohol y otras sustancias, sí. Profe, no está compartiendo por si acaso, ¿no? Se escucha un puro zapateo en el teclado, ¿no? Ah, ya, ahí sí. No, yo toda embalada escribiendo, así como ya. Ahí está el resumen de todo lo que han dicho y lo he sumado un poquito más. Algo que nos dirían los terapeutas ocupacionales, estimadas y estimados. La estructura de rutina. ¿Sí? Si necesito, ¿no? Fumarme un pito para quedarme dormida. ¿Mm? Sus hábitos, profe. Así como algo así como el uso de los tiempos de ocio, una cosa así, la organización. Sí, tal cual, sí. Entonces, por ejemplo, en estructura de rutina, claro, ahí van desde los hábitos, espacios de recreación, actividades significativas, ¿verdad? Vinculadas, por ejemplo, ya sea al estudio, al trabajo. Ahí se nos queda una parte importante de la evaluación, que es antecedentes ocupacionales. Y antes lo había tirado al lado de, o sea, en el mismo de escolares, pero creo que son distintos igual. Antecedentes ocupacionales. ¿En qué trabaja? Sabemos que muchas veces el consumo puede reforzarse en ciertos contextos de trabajo. O sea, estimados y estimadas, hay estudios actualmente de un aumento, por ejemplo, de benzodiazepina en funcionarios de salud. O sea, yo creo que no es tan loco pensarlo. ¿Mm? Con el nivel de exigencia, turno muy largo. ¿Mm? ¿En qué trabaja? ¿Hace cuánto tiempo? Eso, profe, eso es como para ver si es como un consumidor funcional. Por ejemplo. ¿Sí? Sí. Sí. Es que a partir de todo esto que vamos evaluando también podemos como establecer distinciones, por ejemplo, claro, porque podemos hablar de un consumidor funcional como en lo global, pero también que, no sé, por ejemplo, sea funcional en el trabajo, pero como nos comentaba antes la Tatiana, que pueda tener muchos problemas, qué sé yo, con la esposa, con el esposo, como en las relaciones quizás del núcleo familiar directo. Claro, puede ser disfuncional en el tema familiar y funcional en el trabajo o viceversa, igual, po. Puede estar muy Exacto. bien en la familia, pero con muy mal rendimiento en su trabajo. Por ejemplo, sí. Hay algo que se nos queda en el tintero, ¿no? Yo hasta ahora encuentro que está bastante completo, ¿no? No es menor. Antecedentes médicos. La persona tiene enfermedades, ¿de qué tipo? Ya vamos súper. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales comorbilidades asociadas al consumo perjudicial de alcohol y drogas? No entiendo la palabra, comorbilidades.
Claro, comorbilidades, ponte tú, si yo tengo una adicción al azúcar o una comorbilidad muy esperable es que es la diabetes. ¿No Tipo, son enfermedades asociadas al consumo? claro. Ya, ahora claro. Sí. Por ejemplo, En el caso del alcohol, en la cirrosis, hepatitis creo también, no sé, forma, pero son varias bien, enfermedades que tienen que ver con el hígado también. bien, sí, Claro, el cáncer de pulmón asociado al tabaquismo. claro. O los famosos EPOC. ¿Mm? Sí. Profe, la perda de interés y metas assim também é como uma comorbilidade? ¿Cómo, Michelle? La perda de interés en actividades que tenía antes y desmotivación, ¿también es? Oye, espérame que esa está súper buena. Lo pondría acá. No quiero que se nos vaya. Es el que pondría planificación. Se llama motivación, interés, planificación. Espérame un poquito. Propositividad vital. Proyecto vital. Esto es importante también evaluarlo. Gracias, Michelle. No sé si hay comorbilidades, pero es muy importante evaluarlo. El de motivación, cuáles son sus intereses. Miren, la propositividad vital como concepto implica que la persona tiene ganas de hacer cosas. Es como que tiene ganas de vivir, por así decirlo. De hecho, la propositividad vital está muy disminuida, por ejemplo, en los cuadros depresivos. Profe, dígame. Disculpe, algo que ver como con la carta grant que se podría como hacer como en un trabajo, o sea, que esté trabajando con un usuario y podría ser como representado con una carta grant, ¿no? Carta grant, perdón. Como esto que estamos viendo ahora. O sea, lo de la propositividad y los proyectos vitales. Eso va asociado con la motivación que tiene y en los intereses en que se quiere o se proyecta. Claro, sí, es que justamente por eso hay como una distinción entre propositividad vital y proyecto vital. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, no, mira, estoy terminando de estudiar psicología y después me encantaría trabajar en un consultorio. ¿Vale? Hay como algunas cosas de proyecto vital, pero te lo digo desde la nada. En verdad estoy yendo a la U porque hay que hacerlo, pero yo no me quiero ni levantar de la cama. ¿Cachai? Es como esa la diferencia entre la propositividad vital, que sería como del lado más de la motivación, como nos señaló la Michelle, y por otro el proyecto vital. Dígame. Ya. ¿Como motivaciones de corto a largo plazo? Lo que pasa es que lo corto y largo plazo quizás lo puedes poner más del lado del proyecto vital. Ya. Pienso yo. ¿Mm? Pero, profe, ¿dónde entra el tema de la autoestima, la seguridad, la pérdida de la confianza en sí mismo, por ejemplo? Porque si hablamos de motivación, también tiene que ver con eso. Autoconcepto, autoestima. Hay veces que nuestros usuarios tienen un autoconcepto muy devaluado de sí mismos, ¿verdad? Que es como soy un cacho, soy una molestia. Ya, pero quiero terminar de explicar esto, miren. Como decía la compañera de corto o largo plazo. Esto es interesante porque en el proyecto vital, cuando ustedes lo evalúen, no es lo mismo que yo les diga como, no, mira, ¿sabes qué? Estoy estudiando cocina y pucha, con mi hermana estamos ya armando, no sé, una mini empresa, ¿verdad? Donde repartimos, no sé, pues qué y nos gustaría algún día sentarnos, tenemos visto un terreno. Eso es, o un lugar, qué sé yo. Eso es un proyecto vital como estructurado. Pero hay proyectos vitales que son súper fuera como, o que son muy como
quizás no tan asentado en la realidad, ¿no? Yo recuerdo un paciente, bueno, que tenía una esquizofrenia y todo, estaba bien descompensado, que me decía que quería hacer el Usain Bolt chileno. Y él, con suerte, corría, por ejemplo, ¿sí? No tiene ninguna discapacidad, ojo, nada, pero no, está lejos de ser Usain Bolt, ¿sí? Entonces ahí vemos que el proyecto vital está un poquito desajustado respecto a las posibilidades, ¿no? Es como que yo les dijera, quiero ser presidenta. Está difícil, ¿sí? Entonces uno igual tiene que evaluar eso. Por un lado, la propositividad vital, que tiene que ver con la motivación, con las ganas de, eso de que tú tengas energía para levantarte en el día, bañarte, lavarte los dientes, qué sé yo. Y por otro lado, el proyecto vital. Ya, sigamos. ¿Cuáles son los tipos? Esta es la última y ya terminamos, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de intervención más eficaces según la evidencia? Yo creo que igual son importantes las intervenciones familiares. Ya, bien. O sea, más que hacer como una intervención individual, que no digo que esté malo, pero es mucho más, complementa mucho más la terapia una intervención familiar. Eso. ¿En qué lo has visto? Cuéntame un poquito, porque podría ser provechosa, en qué sentido. Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero te quiero escuchar. No, claro, es que ahí uno va viendo el tipo de relaciones que, por ejemplo, tiene el usuario con su familia y también ahí uno puede sacar muchas conclusiones por el tipo de cómo uno a lo mejor en una primera entrevista familiar puede sacar conclusiones de las relaciones que tienen entre ellos, qué roles juegan dentro, cada uno dentro de la familia, qué rol juega el usuario, cómo es la relación que tiene un usuario con, no sé, con el papá, con la mamá, con alguna hermana, quizás algún tío, tía, algunas relaciones como significativas que pueda tener en la familia. Sí, tal cual. Sí, creo que estoy muy de acuerdo contigo. Por un lado nos brinda mucha información, ¿no? De todos los aspectos que estás señalando, que estás señalando, que me hace mucho sentido. Y paralelamente, las intervenciones familiares nos permiten justamente señalar esas dinámicas. Entonces, si yo veo que los padres del usuario o del usuario son muy hipercríticos, ¿no? De un estilo de comunicación, muy hipercríticos con el usuario, yo lo puedo señalar, lo puedo intervenir. Y podemos mostrar también los efectos que tiene este estilo de comunicación más hipercrítico. O al ver, ¿sí? Por ejemplo, estilos más condescendientes, ¿no? Como no, si lo que haga lo que sea, lo que quiera, uno también puede reflejar los efectos de ese tipo de vinculación, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo contigo, Carlos. Nos sirve para recabar información y además poder intervenir en lo que se llaman, por ejemplo, sesiones vinculares, podemos intervenir vincularmente. A mí me encanta la intervención entretenida. ¿Ah? Yo encuentro que es como súper importante ese tipo de intervención, pero también, así como encuentro también que es muy relevante o tiene mucha importancia, así como una intervención como en terapias grupales. Claro. Terapias que no sé, pues, son solamente de usuarios dependientes a compartir experiencias, qué sé yo. O sea, es como, porque usted pregunta que cuáles son los tipos de intervención más eficaces. Yo creo que de todo un poco. Ojalá hubiera una así como que le pudiéramos poner un nombre que tenga un poco de todo. Yo encuentro que es como que todavía tiene que evolucionar un poco más el tipo de intervenciones que hay, como para buscar una que sea realmente eficaz, porque cumple un poco más con el tema del porcentaje de recaídas, que lo disminuya, que haya más resultados positivos, ¿me entiendes? Yo creo que todavía estamos como en evolución de eso. Por eso es como que si me dice cuál es el tipo así más eficaz, no sé. Pero de todo un poco, y todos son importantes. ¿Me entiendes? Esa es la respuesta.
Claro, estoy muy de acuerdo contigo, sí. Cuéntenme ustedes, ¿por qué creen que las intervenciones grupales son importantes? ¿Qué efecto genera el grupo? Profe, Dígame. yo creo que las intervenciones de ese estilo son sumamente enriquecedoras porque ayudan llaman a la reflexión, yo creo también, hay obviamente un mix de puntos de vista y de observaciones y de vivencias, por lo tanto yo creo que que están súper bien, pues en realidad yo estoy súper de acuerdo con ese tipo de intervención. Súper, sí. Son instancias que ayudan, ¿no?, a poder resonar con la experiencia del otro, a poder reconocer mis propias dinámicas, ¿verdad? O mis propios patrones de consumo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Quién quiere añadir algo más? Profe, Dígame. yo creo que nos muestra un ámbito más amplio de cómo se relacionan los usuarios, en este caso, con otras personas. Explícame un poco más, que me cuesta comprender lo que me dice. Me refiero a que cuando estamos en una terapia grupal, podemos no solamente observar a un individuo, tenemos una imagen más amplia. Ajá. De cómo se relacionan, de qué forma, si es que les interesa, es mucho más amplio. Sí. De todas maneras, sí. Es muy distinto, claro, cómo un usuario se desenvuelve en el contexto grupal a cómo se desenvuelve en el box, ¿no? Sí, claro, en una terapia individual es muy distinto. O sea, va referido solamente a una persona, a poner la atención solamente a una persona. Sí. Estoy muy de acuerdo. Profesora. Dígame, Manuel. Muy buenas noches, Manuel. Yo creo que en una terapia grupal son grupos diferentes, familias diferentes, ideas diferentes. Por ejemplo, ahí se ve, por ejemplo, a la persona, yo creo que cómo puede resolver, o sea, resolución de conflicto, la comunicación con los demás, el interacción con los demás. Eso es un poco más amplio y entonces yo creo que cada persona que es participante en una terapia grupal ve sus defectos y entonces empieza a reflexionar y a pensar de qué manera yo puedo mejorar, en qué estoy mal, en qué estoy mal yo, y entonces yo creo que así el trabajo es más completo y más tomarían más consciente, o sea, no solamente escuchan de un terapeuta o de un psicólogo, sino que se ven como en un espejo, ¿no? Y entonces el trabajo más completo, según a mi parecer. De todas maneras, yo creo que ustedes, bueno, los que han trabajado en residencias, ¿no?, ven el efecto que tiene la grupalidad, ¿no? Los compañeros, lo que pueden significar los compañeros en el proceso de tratamiento, tal cual. Muy, muy de acuerdo, Manuel. Aquí les voy a mostrar de otra diapo, este es de otra clase, sí, pero aquí como un pequeño resumen de los tipos de intervención que están articulados o tipos de tratamiento grupal en drogodependencia, ¿sí? Están, por ejemplo, el análisis funcional de la conducta, entrenamiento en habilidad de afrontamiento. Este es bien interesante, ¿no? Como prevención de recaídas, ¿sí? Que es el modelo que crea Marlatt, ¿m? Y que de hecho en los últimos años Marlatt incorpora, por ejemplo, elementos vinculados al mindfulness, ¿sí? Manejo de contingencias, que es un enfoque mucho más conductual.
Y yo ahí incorporé la terapia dialéctico-conductual, que si bien está mucho más enfocado en trastornos del eje 2, trastorno de personalidad particularmente limítrofe, que lo vamos a revisar, porque hay una alta comorbilidad, por ejemplo, en pacientes diagnosticados con trastorno de personalidad limítrofe y el consumo. Y claro, si bien la terapia dialéctico-conductual no es específicamente en consumo, sí se enfoca bastante en trastorno de personalidad. Hay como Pero, profe, ¿Sí? sí, yo encuentro, o sea, lo que dice está bien, pero esos tipos de tratamientos son como más uniformes, o sea, va de un puro tipo, o sea, es más importante es como el tratamiento, más la conducta, modificar la conducta, más que ver como el tipo, digamos, individual de cada trastorno que pueda tener la persona. Por eso también como de repente hacerlo como muy conductual, que todos sigan para allá, pero no sabéis por qué uno no quiere seguir para allá, porque son todos pensamos diferente, obviamente. No encuentro que sea como tan o sea, tan eficiente, tan conductivo, digo yo. Sí, bueno, o sea, yo creo que los enfoques más conductuales lo que son muy enriquecidos en evidencia, ¿no? Pero efectivamente la idea es como poder bucear en la subjetividad del sujeto, ¿no? Es importante ahí hay modelos de intervención, ¿verdad?, que se han propuesto, que son conocidos, que pueden instalarse en tal o cual dispositivo, más o menos especializado, ¿verdad? Pero siempre hay que tener en vista, ¿no?, la subjetividad del sujeto, es decir, qué función cumple su síntoma, por así decirlo, en su vida. Sí, estoy de acuerdo. Ya pues, lo dejamos hasta acá entonces, ya son las 9 de la noche, ¿sí? Un gusto volver a verlos. Les voy a pedir que me envíen sus mails, los que ustedes utilizan para agregarlos al Microsoft Teams y para enviarle los links, ¿vale? ¿Saben cómo ocupar el aula virtual? Ah, sí, pues sí saben, si tuvieron una prueba en el aula virtual. A mí en teoría hoy día me cargaban el curso a mi aula virtual, ¿ya? Así que ahí estamos hablando porque les tengo que subir esto, les tengo que subir otros materiales, ¿sí? Y eso pues, nos vemos el jueves. Ya, profe, muchas gracias. Nos estamos viendo el jueves. Gracias, Que esté muy profe. bien. Oigan, en verdad, Chao, será profe.